Buen día para todos. Tercer capítulo, les habla José Luis Duque. Qué tan difícil uno empezar a poder enlazar todo esto que yo quisiera fuera una historia, fuera un cuento no aburridor, no feo, porque hoy yo, más que pensar en tristezas, pienso en toda la alegría que ha dado este proceso y que finalmente ha generado muchas luchas, pero que al final está como cuando uno se hace vencedor o se hace fuerte en algo que realmente ha luchado mucho y que al final uno dice, probablemente falten muchas cosas, pero se ha avanzado bastante. ¿Por qué les digo esto? Porque en el capítulo pasado estábamos hablando de exploración y adaptabilidad y este proceso nunca termina, porque primero explorar es un tema de dimensiones absolutamente casi que amplificadas dependiendo hasta donde tú quieres hacer. Y la adaptabilidad, pues cada vez que cambia el clima se tiene que adaptar y aquí pasa lo mismo. Cada año que pasa es un año de adaptabilidad. Es un año de entendimiento, de poder comprender que finalmente entender cada etapa de la vida de un ser humano comprende mucha exploración, mucha. Si uno se queda con lo que ve, finalmente les cuento que termina uno tomando muy malas decisiones, a pesar de muchas que también se dejaron de tomar. Terminé el capítulo pasado en 2 años, y esos 2 años en donde entra mi hija a su guardería, nos dimos el trabajo de escoger un espacio bonito, campestre, donde ella se sintiera absolutamente tranquila y feliz. Porque ella fue una niña muy dinámica, muy hiperactiva, no se quedaba quieta, muy curiosa, en fin, todo lo que cualquier niño probablemente pudiera ver. Entonces, si uno saca el prototipo y empieza a ver cosas diferentes a lo que todo el mundo hace, uno dice algo pasa. Pero finalmente las personalidades también marcan mucho cómo los seres humanos van avanzando y evolucionando. Entonces, finalmente en ese proceso, cuando nuestra hija entra, que eso es como si le arrancaran a uno media vida, eso dejarla ya, eso fue todo un evento. Y empieza el proceso de entendimiento de cómo esto para ella empiece a sumar, y uno espera que empiece a sumar. Un entorno en donde es académico, lúdico, didáctico, pues empieza a despertar una cantidad de cosas en estos chiquitos que al final pues empiezan a promover lo que a nivel neuronal es el enlace, todo ese enlace de neuronas hoy en nuestro cerebro, y lo que hace que hoy hablemos así como hoy lo estoy haciendo, o de pensar algo y poder responder, forma parte de todo lo que desde muy pequeño se empezó a enlazar en este maravilloso computador que tenemos cada uno de nosotros, y que finalmente se convierte en una red visual, en una red de palabras, en una red de expresiones, en una red de juntar cosas para poder pensar, para poder decidir, para poder actuar. Y uno aspira que en un proceso de estos, donde un niño empieza ya a ver cosas nuevas, a ilustrarse en cosas totalmente diferentes, empieza a despertar eso. Ahí empieza ese entendimiento de una llamada que nunca se nos olvida y que nos citaron al colegio. Imagínense tan pequeño y que citaron al colegio. Uno decía, ¿y ahora qué pasó? Y decir, venga, ustedes no han notado algo en la hija de ustedes. La verdad, lo normal, está creciendo, está evolucionando. Sí hemos notado que se demora un poquito en tema de su habla, su motricidad fina no es tan controlada, es hiperactiva, bueno, en fin, cosas de su personalidad. Entonces nos invitaron a que tuviéramos un día de trabajo con ellos sin que ella se diera cuenta que estuviéramos. Entonces es un salón ambientado ahí, nosotros nos sentamos en un costado a ver por una ventanita y tuvimos todo el día para hacerlo. Y creo que ese es el primer espacio que agradecemos a Dios infinitamente. Que existió un lugar en donde
vieron cosas que nosotros no vimos. Existió un lugar en donde le dieron importancia a eso, porque se sale de la media, y existió un milagro inicial en que pudiéramos nosotros evidenciar de primera mano algo diferente, algo que no sabemos qué es. Seguimos explorando y entendiendo, porque no sabemos qué es. Finalmente estuvimos ese día y sí, notamos a nuestra hija muy concentrada en los suyos y le hablaba mirando para otro lado. Era una persona, era un ser que analizaba mucho a la gente, los miraba fijamente, empezaba a moverse, nos la sentíamos como reprimida, como así. Y empieza uno a ver lo cruel que es el ser humano desde pequeñito. De ver que ella pedía algo prestado y se lo rapaban, de que la empujaban, y que ella cuando la empujaban y todo se sentía absolutamente como sorprendida, como triste, y se quedaba como asimismada. De empezar a entender el proceso exploratorio que hay entre los seres humanos cuando están muy pequeñitos, y que desde ahí uno empieza a ver personalidades, empieza a ver quién es el líder, quién es el que impone, quién es el que quiere todo, quién es el egoísta, quién es el risueño, quién es el amigo, quién es el que acoge al otro. Ustedes no se imaginan lo que nosotros aprendimos en ese día. Y quiero dejar con esta pequeña experiencia una de las primeras pruebas que ustedes como padres, que están empezando, muchos, otros ya llevamos un proceso adelantado, pero ustedes que están empezando, ojalá hagan esa primera prueba. Dedíquenle un día completo a observar a sus hijos. Ojalá en su casa, ojalá en el colegio, ojalá en el ambiente familiar sin que ellos se den cuenta que ustedes estén. De la forma como lo deseen. Pero creo que lo más importante y lo más sensible es verlo de primera mano, no por una cámara ni por una grabación, sino verlo en primera mano. Es absolutamente impresionante. Y ahí empezamos a entender desde esa exploración que habían cosas como muy diferentes respecto al resto. ¿Qué no reponiendo el colegio? ¿Por qué no le hacen un análisis con psicólogos? Nos preguntaron si que nosotros le habíamos hecho exámenes de neurológicos, exámenes con psicóloga, exámenes comportamentales, temas de interacción a nivel de desarrollo cognitivo, y nosotros, por Dios, pues si esta chiqui tiene 2 años, nosotros, ¿cuándo a nosotros se nos ha ocurrido, por Dios, entender y comprender que eso forma parte de lo que debiéramos hacer? Y viene la segunda recomendación que les damos a ustedes como padres. Nadie se los está pidiendo, pero creo que desde el principio uno tiene que estar seguro de que esos seres humanos están al 100%. Porque tomar decisiones desde muy pequeño es muy diferente a tomarlas cuando ya estén muy grandes, cuando ya se hayan desarrollado. Y esa segunda tarea que les quiero dejar a los que están empezando el proceso, eso no quita ni resta, pero sí suma mucho, porque te da la absoluta tranquilidad de que todo está en regla. Hay tantas cosas que se disfrazan en un ser tan chiquito, porque esos niños no se expresan, solo lloran y uno ni sabe por qué lloran. No sabe si uno les duele la barriga, les duele la cabeza, les está doliendo el corazón, o están tristes, o están deprimidos, no tenemos ni idea. Y acudimos a lo que todo el mundo hace, a darle goticas porque de pronto tiene gases, lo cogemos en el lomo y le damos palmadas para ver si probablemente ese sea el dolor. Y nos quedamos en lo tradicional. Y que es bueno, porque yo no voy a decir que no es bueno, porque todo muchas veces funciona. Pero si nosotros nos damos el trabajo de explorar y entender de fondo,
que todo está en regla, arrancamos súper bien. Porque ese proceso de exploración y de entendimiento nos va a dar claridades que no se imaginan. Apuntemos que los exámenes no den bien y empiecen a generar algunas cosas que no son tan normales. Qué bonito atacarlas desde esa edad. Creo que es de las cosas más espectaculares que uno pudiera, como padre, que a uno no le enseñan, y que no hay ningún temario para uno poder resolverlo así de forma como proactiva. Pero hoy desde la experiencia se los queremos entregar en valor. Tomen a sus hijos y háganle un chequeo neurológico, un chequeo que es sencillo, y que al final da la absoluta certeza a esa temprana edad de que ese entendimiento se dé con absoluta claridad y se pueda tomar decisiones a tiempo. No solo por el presente, sino por el futuro. Miren lo que hemos pasado. Ya llevamos el día de hoy dos temas que ojalá los anoten, no se les olvide, ojalá los puedan utilizar. Ya habrán temas que podamos dejarles de valor a las personas que ya tienen sus chiquis más grandes y donde este proceso probablemente no lo hayan chuleado. Pero finalmente queremos que esto sea realmente algo que concatene desde las personas que están empezando hasta terminar con las personas que ya tenemos los hijos absolutamente grandes. Quiero dejarles un mensaje en el capítulo de hoy muy importante. Y es que nunca nos conformemos con ver cosas diferentes. Tomemos decisiones por hacer que las cosas sean diferentes. Y hay algo muy importante que voy a empezar a hablar a partir de este capítulo. Y es que la felicidad en estos seres tan pequeños está en responsabilidad de nosotros. Nunca esperemos más allá de que nuestros hijos sean felices. No esperemos más de eso. Todo se va a dar a su debido tiempo. Y la felicidad no se da en estos chiquitos simplemente porque lo quieran hacer, sino porque nosotros como padres tenemos una absoluta responsabilidad de hacerlos reír. De cuando estén llorando, que esté ahí el ser que más valora su vida, apoyándolo, entendiéndolo. De buscar absolutamente cualquier espacio que permita que como familia él entienda que aquí estamos todos con él y que no hayan figuras exclusivas. Y esto lo hago cuando las familias están conformadas por papá, mamá. Cuando no existe cualquiera, uno o el otro, lo mismo. Tratar de fusionar y como padres, así separados también, o si falta alguno, traten de generar vínculos profundos que promuevan la felicidad de los hijos, que entiendan que hay personas a su alrededor importantes y que se interesan y le dan importancia a él. Hoy al final del camino, un ser humano que no entienda que ser feliz es una decisión propia, cuando hay conciencia, pero es una decisión que se siembra sobre un ser que todavía no tiene autonomía de los que estamos a su alrededor. Los espero en nuestro cuarto capítulo, en donde seguiremos con esta historia que al final espero empiece a dejar huella de apoyo y de ayuda, de cosas que quizás no nos imaginamos que probablemente podamos nosotros accionar de forma oportuna y que de alguna de otra manera pueda volverse el ejercicio replicador que les pedimos. Y yo no lo hago a título propio, porque detrás de todo esto hay un equipo maravilloso que me está ayudando a cumplir este propósito. Que les pedimos está en las manos de todos ustedes que nos están mirando, de ayudar a hacer que esto le llegue a muchas personas como lección desde la experiencia,
Aquí no está hablando un libro, aquí no está hablando una enciclopedia, aquí no está hablando un gurú, aquí no está hablando el mejor médico, el mejor psicólogo, el mejor profesional. Aquí está hablando un ser humano igual a ustedes. Nos vemos en la próxima. Bye.